del sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches, señores. Estamos en La Eterna Vigilancia a través de radiocuerouruguay.com.uy. Onofre Laborde es mi nombre y como tengo siempre el agrado, presento al real conductor y realizador de este espacio, el señor Fernando Dotti. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, Onofre, ¿qué tal? ¿Qué presentación? Por favor, muchas gracias. Todo bien, todo bien. La verdad que es un placer poder compartir siempre estos tipos de instancias. Y hoy vamos a hablar quizás de una historia de mitos y podríamos decir realidades ficticias, ¿no? Referente al tema del capitalismo, ni más ni menos. Sin duda. Bueno, el placer es mío también. Un gusto muy grande compartir este espacio con usted y con la audiencia. Y yendo al tema que nos convoca hoy en La Eterna Vigilancia, es este mito precisamente de que el capitalismo salvaje condena a la pobreza. Nada más alejado de la realidad. Es muy común oír despotricar contra el capitalismo, o como a mí me gusta más nombrarlo, que es el sistema de libre mercado. Esto es el sistema que es de generación de riqueza, que es mucho más compatible con la libertad individual, porque capitalismo fue un término que se usó originalmente en forma despectiva. Pero se dice que bueno, que el capitalismo o libre mercado es salvaje, que atenta contra los más desposeídos, que es la ley del más fuerte, que solo busca aumentar la productividad a cualquier costo, dejando de un lado al ser humano, que no se preocupa por los pobres, que genera desigualdades y un sinfín de etcéteras. Y si bien se lo reconoce como eficiente, porque en estos coincide todo el mundo, incluso los detractores, enseguida se hace la referencia a esta de que simultáneamente no hay un interés por los más débiles. Y entonces ahí aparece el socialismo, a pesar de su fracaso estrepitoso y probado, y su ineficiencia estrepitosa y probada, aparece en ese mito, en ese ideario, en ese lugar común, como el contrapeso necesario, ¿no? Pero bueno, todo esto es falso, obviamente, ¿no? Y el sistema de libre mercado no es sinónimo de ley de la selva o de ausencia de normas. Por el contrario, donde sí opera la ley de la selva, me permito ir un poquito más atrás y digo, ¿por qué el sistema de libre mercado no es así? Porque se basa en acuerdos libres y voluntarios, libres de todo tipo de coacción. Es imposible que vaya a haber una suerte de ley de la selva en este caso. Pero donde sí opera esta, es a partir de las regulaciones, de las imposiciones del Estado, en donde el más fuerte, el que tiene el monopolio de la violencia legítima, el Estado, como lo hemos visto, impone sus decisiones por la vía de la coacción y sin consulta previa. Yo pongo este ejemplo siempre. Nadie nos preguntó si queríamos salir al rescate de la fundida ANCAP hace unos años, cuando nos impusieron a cada uno de los aportantes la mochilita de $800 millones para pagar. O sea que la experiencia y la evidencia no se cansan de demostrar que el sistema de libre mercado es hasta ahora el único antídoto contra la pobreza. Es una máquina de sacar gente de la pobreza. Yo siempre me gusta poner este ejemplo como dato histórico y a la vez comparativo. Cualquier individuo, cualquier ciudadano, trabajador, por poco que gane de hoy, vive 10 veces mejor que lo hacía el rey de Francia, Luis XIV, hace 5 siglos. Y parece medio alocado esto, pero pensemos. El rey Luis XIV no tenía luz eléctrica, no tenía agua potable. Si se enfermaba y se agarraba una infección, no tenía antibióticos para tratarla, no tenía la posibilidad de acceder a Internet, a explorar obviamente el conocimiento, en fin, y todas las bondades que hoy se puede imaginar cualquier ciudadano habitante medio. Vive mucho mejor que un rey de hace 5 años, y eso gracias al sistema
de libre mercado. Si uno mira, hay un economista, Angus Madison, que habla del famoso palo de hockey, ¿no? Entonces dice, bueno, desde el año 0 hasta nuestros días, observemos esto, el ser humano siempre vivió sumido a la más absoluta miseria, desde el año 0 hasta el año 1800 más o menos. Esto demuestra, entre otras cosas, que la pobreza es el estado natural del ser humano. Nacemos sin nada y para sobrevivir debemos trabajar o vivir del trabajo de otro, no hay otra alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el año 1800 más o menos? Bueno, apareció el capitalismo. Esto lo habla en la... Ay, no me sale el nombre ahora. La economista norteamericana Didier McCloskey, ahí me salió el nombre, que habla de que, bueno, precisamente lo que pasó en esa época fue que se empezaron a crear los marcos institucionales que permitieron el respeto a la libertad y a la propiedad, y eso hizo que los niveles de vida, de bienestar material de la humanidad se dispararan en forma ascendente, en forma radical. Entonces, uno compara los niveles de bienestar de la humanidad de hoy con hace 5 siglos y no hay punto de comparación, por el contrario. Uno hace un viaje en la máquina del tiempo y se imagina, yo qué sé, a algún personaje de la historia del siglo III de nuestra era con alguno del siglo XVI, y más o menos las condiciones de vida materiales eran más o menos las mismas. El hombre vivió siempre, el ser humano, sumido a la más absoluta miseria. Es a partir del nacimiento, de la aparición en la historia del ser humano, del sistema de libre mercado, del capitalismo, cuando se empezaron a generar las condiciones que permitieron tener un crecimiento exponencial de la calidad de vida, ¿no? Sí, claro. Incluso uno se pone a pensar en etapas actuales, por ejemplo, África es un continente que no ha desarrollado el capitalismo, donde sobre todo se promueve lo que es los gobiernos dictatoriales, el socialismo también ampliamente dicho, bueno, el tema religioso también influye mucho, y en esos casos no se observa lo que es el avance como sociedad, ¿no? Con una mejor calidad de vida, el tema de agua potable, luz, internet, todas esas cuestiones, ¿no? Quizás Sudáfrica es una de las grandes excepciones y después un poco nomás, capaz que Marruecos o Egipto. Ahora, también uno se pone a pensar que en el capitalismo los individuos y las empresas llevan a cabo la producción de bienes y servicios de forma privada e independiente. Y capaz que este tema quizás sea lo que le molesta al Estado o a los que los defienden, ¿no? Porque la idea de ellos quizás es intervenir o generar un control. Ahora, yo lo que también le pregunto, ¿no? Cuando se habla de ese término de salvajismo, ¿no? Como una especie de sinónimo de destrucción, de daño, ¿por qué usted cree que se fundamenta, ¿no? Ese tipo de adjetivo tan agresivo? Sí, entre otras cosas porque desde el punto de vista intelectual el pesimismo siempre paga bien, ¿no? Pero fijémonos esto, ¿no? A ver, la alternativa al capitalismo como sistema económico, al sistema libre mercado, ¿cuál es? Comunismo, ¿no? Y veamos en su análisis económico, ¿qué es lo que planteaba Marx? Además de la teoría objetiva del valor, que es un fracaso probado y que cuesta entender que haya gente que lo sostenga hoy en día, ¿no? Pero, porque si no, ¿cómo se explica que si el trabajo es sinónimo de explotación, como decía Marx, cómo se explica que la humanidad nunca haya trabajado menos que lo que hace hoy, y teniendo mayor productividad y mayor nivel de bienestar? Pero veamos, ¿qué fue lo que prometió Marx? ¿No? Él no prometió la igualdad. Marx prometió la riqueza, y la riqueza material. Eso surge de la crítica al programa de Gotha de 1875, donde Marx sostenía que en la fase superior del ideal socialista, creo que decía, utilizaba este concepto que lo tengo grabado: fluirán a chorro lleno los manantiales de riqueza colectiva. Eso decía Marx. Entonces, si Marx viviera hoy, creo que sería capitalista y no marxista, porque la promesa se cumplió, no con su receta, se cumplió con la otra, con la del adversario. Entonces, me parece que
es una falacia. A ver, obviamente, después empiezan los problemas de que, bueno, de que genera desigualdades, ¿no? El capitalismo. A ver, por supuesto que sí. El sistema de libre mercado es un sistema que está pensado para producir riqueza, bienestar, no igualdad. Y en este punto es muy importante ser claros a la hora de hablar de desigualdad y pobreza, porque dentro de los detractores del libre mercado se habla enseguida con los niveles de desigualdad y lo asemejan a la pobreza. Y no es necesariamente lo mismo. En realidad no tienen nada que ver. No necesariamente donde hay desigualdades hay pobreza. Voy a poner estos ejemplos. En Venezuela podemos decir que es una sociedad igualitaria. Todos viven igual. En la miseria, por supuesto, ¿no? Ahora, Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene niveles de desigualdad mucho más gráficos y ostensibles que lo de Venezuela. Sí, es verdad, hay mayores niveles de desigualdad, pero todos viven mejor que en Venezuela, incluido aquellos que tienen menos ingresos. Entonces, la desigualdad material no es un problema. Si decimos que todos los seres humanos somos distintos, con capacidades y talentos distintos, obviamente los resultados van a ser distintos. El tema es que los detractores históricamente nos han hecho creer que la desigualdad es inmoral y que debemos aspirar a una sociedad mucho más igualitaria. El igualitarismo material, la justicia social, la igualdad de oportunidades, son inventos de la izquierda estatista que les ha servido y mucho para ganar, yo creo que lo han ganado, a la batalla cultural. Pero todos estos conceptos, a poco que se los analice, terminan siendo una gran falacia, que no resisten un sereno análisis crítico. La única igualdad que importa es la igualdad ante la ley. Es decir, todos somos distintos, pero tenemos derecho al mismo trato. Es una igualdad de tipo moral, formal, pero no material. Solo es así que a partir de las diferencias existentes, bueno, algunos tendrán habilidades para jugar al fútbol, otros para escribir, otros para la ciencia, otros para los trabajos manuales, etcétera. Pasa que el problema empieza, a mi juicio, cuando se corrompe el sistema, ¿no? A ver, esto se lo cuestiona el chileno Axel Kaiser en su obra La tiranía de la igualdad, que es un libro que recomiendo y mucho. Y él se pregunta, palabra más, palabra menos, dice, bueno, ¿qué es mejor desde el punto de vista ético? ¿Una sociedad donde todos sean iguales a la pobreza, a una sociedad donde todos sean desiguales desde el punto de vista material, o sea, desigualmente ricos y a nadie le falte nada? ¿Es superior una sociedad con mayor igualdad y menor calidad de vida que una con más desigualdad y mayor calidad de vida para la población? Lo que hablábamos, en Venezuela hay igualdad, en Nueva Zelanda hay desigualdad, pero las personas pobres allí tienen 10 veces más ingresos que un venezolano. Creo que los críticos del sistema de libre mercado se han enfocado tanto en la igualdad que han perdido de vista lo relevante, y es que es estar mejor. Por eso me parece que hay que insistir en esto, dar la batalla, cada uno en su metro cuadrado, porque es la manera de que podamos arribar a buenos puertos, ¿no? Y no repetirnos en el error, como lamentablemente lo hacemos y muy seguido, ¿no? Sí, incluso en el ámbito del deporte, que es un tema que manejo yo bastante, ahí se observan las diferencias y a veces se invierte el mismo dinero con todas las mismas condiciones para distintos deportistas o equipos, y sobre todo en automovilismo, y el que trabaja mejor y tiene mejores cualidades es el que termina ganando y llevándose el rédito, ¿no? Sería una especie de absurdo pensar que todos somos exactamente iguales y vamos a trabajar de la misma manera, y además obviamente ya uno cree y considera que están las condiciones de igualdad dadas por el derecho mismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Uruguay, se supone que según la ley todos los ciudadanos somos iguales, etcétera, etcétera, como lo dice la Constitución, que usted lo sabrá explicar mejor que yo. Me parece que no hay una diferencia o discriminación por ser mujer, por ser afro, por ser trans, por cualquier persona le dan el trabajo y pues tiene que rendir y funcionar de la mejor manera. No me parece que no hay una especie de número mágico. Después que hayan acomodos, cuestiones, bueno, eso es
un tema al parecer innato del ser humano en sus maldades y virtudes, ¿no? Ahora, también cuando se habla del capitalismo salvaje, también se hace referencia a veces a que, bueno, viene un inversor, por ejemplo, desde el extranjero y tiene los derechos de hacer lo que se le antoje y destruir todo a su alcance, explotar al obrero, toda esa historia. ¿Qué hay de mito en eso? Sí, también es un mito. Es decir, acá lo que hay que aclarar, que a mí me gusta siempre hacerlo, y está buena la pregunta, es que lo que un liberal defiende es el sistema de libre mercado, no de libre empresa, que no es lo mismo. ¿Ah? Porque si eso pasa, lo del ejemplo, seguramente hay entre medio intervencionismo estatal. Seguramente esa empresa está con alguna prebenda, algún privilegio, alguna protección especial que le asegura cierto privilegio en desmedro de quienes realmente, los buenos empresarios, los que se esfuerzan en brindar un mejor producto de mejor calidad a un mejor precio, sin prebendas, se abocan a ello. Entonces, dijimos en alguna de las columnas pasadas que el nivel de salarios está dado, el mayor nivel de salarios, por el aumento del capital acumulado que tenga una sociedad, por el aumento de las tasas de capitalización. Lo hemos dicho, no es lo mismo arar la tierra con las uñas que hacerlo con una máquina de última generación. Obviamente, en este último caso, voy a producir y a rendir muchísimo más trabajando menos, y eso me va a aumentar la productividad y hará que mis ingresos sean mayores. Esto no depende de la buena o mala fe y voluntad que tenga tal o cual empleador, va mucho más allá de eso. Por eso es que en países con altas tasas de capitalización, comparemos algún país pobre como Venezuela con algún país rico, yo que sé, imagínense Suiza, Nueva Zelanda, se paga 10 veces más por el mismo trabajo en esos últimos lugares que en el ejemplo de Venezuela. ¿Por qué? Porque el nivel de capital acumulado en una sociedad es mucho mayor y eso hace que necesariamente la productividad sea mayor y por lo tanto el nivel de ingresos también. No se trata de buena o mala fe, de buenos y malos esto, sino de generar los marcos institucionales para tal fin, ¿no? Claro, y además también pensar, ¿no?, en esa oferta y demanda de bienes y servicios. Cuanto mayor productividad hay, también las posibilidades de crecimiento son obviamente mayores, ¿no? O sea, ¿qué persona podría pensar que eso sería un factor negativo? Totalmente, pero a ver, esto lleva a otro tema, ¿no? A ver, lo importante en esto es, retomando con lo anterior, acá no hay que tratar de que haya igualdad de oportunidades, sino que hay que mejorarle las oportunidades a todos, ¿no? Pero esto lleva a otro método, a otro mito, decía y es que las grandes fortunas de los millonarios del mundo se podría alimentar a toda la población, ¿no? O que uno ve, dice, pasa uno en un terrible auto 0 kilómetros, terrible goma, y dice, mirá, si vendiéramos este auto le daríamos a comer a cuántas personas. Si uno lo analiza eso desde el punto de vista emocional, y bueno, capaz que sí, tienen razón y solucionaríamos el problema de esas personas por 5 o 6 días, un mes, pero eso va a traer otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿realmente se puede solucionar el problema de la pobreza de esta manera, sacándole a uno para darle a otro? Mire, por lo general, yo esto lo traté en La Eterna Vigilancia, en mi último libro. Si le sacáramos a la persona más pudiente del Uruguay todos sus ingresos para redistribuirlos, no cubriríamos el gasto estatal de un año, sino solamente una cuarta parte del total del gasto. O sea, por esta única razón ya el argumento ese debería descartarse de plano, porque es improponible. Pero supongamos que además se pusieran impuestos altísimos a las grandes superficies, al gran capital, como piden muchos desde otras tiendas, ¿no? Eso va a implicar, al menos en los hechos como medida inmediata, acto reflejo, dos cosas. La primera, la fuga de las inversiones, lo cual sería, y en esto quiero ser muy claro, una tragedia a nivel nacional. Segundo, en la medida que no hay incentivos para invertir, porque están fuertemente gravados, va a caer la inversión de las empresas, lo que va a implicar pérdida de empleos, pero no solo los que están vinculados a la persona que se quiere gravar, sino en general a todo el mundo.
y a su vez van a caer los salarios, porque como vimos, son las tasas de capitalización la única explicación para que los salarios aumenten. Por lo tanto, acá no se trata de redistribuir, porque la riqueza no se redistribuye, la riqueza se gana, la riqueza se crea, porque si no, lo único que se va a hacer es repartir miseria. Por eso es muy importante en estos temas proteger la libertad individual, la libertad de emprendimiento, los derechos de propiedad, que siempre van a permitir una más eficiente asignación de los siempre escasos recursos. Dado que no hay de todo para todos todo el tiempo, porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, el derecho de propiedad, respetar los derechos de propiedad, como decía, va a permitir la más eficiente asignación de los recursos, que se van a optimizar de mejor forma y van a satisfacer, por lo tanto, de mejor forma también, las necesidades de la gente, ¿no? Exactamente. También uno se pone a pensar, ¿no? Sobre el tema del capitalismo, que es un mecanismo eficiente, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, he sacado varios problemas produciendo, mismo dentro de mi propiedad privada, y también, utilizando lo que es la herramienta del mercado, ¿no? Entonces, ¿por qué debería haber un perjuicio hacia los demás porque simplemente esté vendiendo un bien, ¿no? Es un poco extraño el planteo que hacen muchas veces los socialistas con este Totalmente. tema. Totalmente, Onofre, pero a ver, decir que el pobre es pobre por culpa del rico es como decir que un Fiat 600 es lento por culpa de un Ferrari. Es lo mismo. Es una locura. Los intercambios libres y voluntarios que se dan en forma permanente entre miles y millones de personas a diario en el mercado, lo que hace que cada uno, persiguiendo su interés individual, llegue a un bienestar general. Todos se benefician de los intercambios. Por lo tanto, es imposible que se hable de ley de la selva. Ahora, como decía al principio. Ahora, y disculpe que le interrumpa, hay un tema no menor, porque estos estados que son de corte comunista, socialista, que están en contra del capitalismo, ellos tienen que negociar con el resto de países en el mundo, y la única manera que tienen es ejerciendo el capitalismo. Totalmente. A ver, esto lo decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Y es así. Y estos países, en realidad, que son tan críticos, también adoptan la economía de libre mercado, nada más que, como están tan fuerte intervenidas, hacen que sean fabricantes de miseria, porque eso es lo que genera el intervencionismo estatal, miseria y pobreza. Cuanto más libre, por el contrario, es la economía, más abierta es, más alejada está la intervención estatal, mejor es la calidad de vida de la gente. Mire, esto lo decía William Rope. La diferencia entre una sociedad abierta y una sociedad autoritaria no estriba en que la primera haya más hamburguesas y heladeras. Se trata de sistemas éticos opuestos. Si se pierde la brújula en el campo de la ética, además, entre muchas otras cosas, nos vamos a quedar sin heladeras y sin hamburguesas. De eso se trata. Por eso digo que hay que ser muy claros en esto y dar una defensa sólida, para no dejarnos engañar por estos mitos que nos condicionan permanentemente. Sí, incluso también, por ejemplo, en el ámbito agropecuario se ha sentido mucho el tema del intervencionismo del Estado, a tal punto que se genera un desánimo por parte de los productores y terminan abandonando rubros como, por ejemplo, la lechería, también, bueno, lo que refiere a la agricultura propiamente dicha. Eso también se ve muchísimo en Argentina, por ejemplo, en la actualidad. Pero totalmente, porque los incentivos, los marcos institucionales en esto son clave. O sea, si hay marcos institucionales que lo único que hacen es generar una presión terrible y demonizar al campo, como pasa en Argentina y como en menor medida, pero también pasa acá, y bueno, la señal que se está dando es, bueno, hay que irse de acá y dedicarse a otra cosa. Es así. Por eso digo que es tan importante la batalla cultural para tener claros los conceptos y no caer en estos errores, porque lo que nos condenan es a más pobreza y a más miseria. Es así. Exactamente.
Estamos llegando a las instancias finales ya de este espacio. Si quiere dejar alguna reflexión o saludo, lo puede hacer obviamente. Bueno, muchas gracias. Reiterar simplemente dentro de las actividades de la Asociación de Liberales del Uruguay, nuestra página web www.alu.com.uy, son todos bienvenidos, los esperamos. El 6 de octubre próximo a las 18:30 en el Ateneo, con entrada libre, vamos a estar recibiendo una conferencia, es un honor para nosotros tener a Alberto Venegas Lynch, hijo, exponiendo en el marco de los 50 años de la muerte de Ludwig von Mises. Así que bueno, reiterar la invitación, la voy a estar haciendo todos los martes hasta que se venga la fecha. Y bueno, como siempre decimos, es posible un futuro mejor, ese futuro existe solo si es liberal. ¡Viva la libertad! Un abrazo.